Bueno, volvimos. ¿Cómo le fue? No importa si no lo pudieron leer todo, ¿eh? No es un texto corto, pero tampoco es... O sea, es corto, pero... Sí. Sí. Ujú. Sí. Yo acá marqué algunas ideas. Creo que las ideas más importantes del texto están al comienzo, en las primeras dos, tres páginas. Después como repiten bastante. eh, y vieron que menciona a Harry Parch, el escultor. Y después mucho a Bernard Leiner, que es un arquitecto, que es a su vez es artista sonoro, que la clase que viene vamos a hablar bastante de sus obras. Eh, que él tiene como esta concepción del sonido como generador de espacio. Este, la producción de él es muy vasta, ¿no? Tiene un montón de obras. Incluso hay obras que trabajan con placas, resonancia de placas. Pero lo que más le interesa es trabajar, como es arquitecto, el espacio como constructor de sonido. Y ahí les compartí un poco el texto, yo marqué algunas cosas algunas ideas que aparecen. Eh, por un lado, esto menciona mucho esta idea de la experiencia plurisensorial, ¿no? De que hablábamos. Este, y lo de la experiencia áptica, ¿no? Dice que la percepción del sonido mediada por la escultura sonora devela la experiencia áptica del espectador escucha. Áptico es de algo que refiere más al tacto, ¿no? Pero en el sentido de que uno puede escuchar no solamente con el oído, sino sentir con el cuerpo, ¿no? Y menciona esto que hemos visto de esta obra de los hidrófonos del océano, ¿no? Como eh, los sonidos que quedan fuera de nuestro rango de audición, ¿no? Que es un material de la escultura sonora y del arte sonoro, ¿no? También vinculando esta idea de Helga Lamotte de que el arte presentifica, ¿no? Que hace presente algo que está ahí, que no lo percibimos, pero que está ahí. Después está esta idea de la escultura sonora que extiende nuestra percepción del sonido, que es algo que viene del añadir sonido a la escultura, y que está vinculado con lo de la experiencia áptica, como sentir que uno toca el sonido como si fuera algo escultórico, y de ahí de lo de áptico, pero que también lo sentís con el cuerpo, quiero decir, la vibración. Que por ejemplo es algo que trabaja esta obra que vimos de la placa que resuena, ¿no? Que uno está ahí y podés incluso transitar la obra y colocarte en el medio de las placas y sentir, eso es un poco el concepto de la obra, la vibración y el campo sonoro que se genera la vibración de las dos placas. Después habla de los dispositivos, que es la escultura como dispositivo que potencia la corporalidad. Menciona mucho esta idea de la corporalidad, de la experiencia áptica y sonora, ¿no? Muy presente la idea de sentir con el cuerpo, áptico de sentir en el sentido de sentir que uno está tocando el sonido. Después, esta idea de participación activa, ¿no? Eh, Tanto del elemento sonoro como del espectador escucha. Eh, es decir, que uno recorre la obra y la obra la hace uno también. Es decir, que uno tiene un rol activo, este,
y está muy presente esta idea de la escucha, ¿no? Que es, bueno, justamente una idea más que tiene que ver con una participación más activa. Eh, Otra vez menciona lo de la experiencia plurisensorial. Dice, en las prácticas escultóricas que involucran la espacialidad, o sea, el espacio, el tiempo y la fisicidad del sonido, ¿no? Como el sonido como algo físico, como un material. Justamente como es plurisensorial, yo puedo... Ya el sonido no es un objeto, sino que es una relación, ¿no? Es algo que se da entre el espacio, el cuerpo, y es algo que involucra la fisicidad, sería, ¿no? Como el sonido como que en la escultura sonora, que es algo que uno puede casi tocar o sentir como algo que es material, digamos, ¿no? Eh, Acá vuelve a mencionar la idea del cuerpo del sonido, ¿no? Las esculturas sonoras que median la escucha dan cuerpo a los sonidos. De ahí la primera pregunta, ¿no? De la actividad. Eh, y justamente la primera pregunta de la actividad iba un poco a eso, ¿no? Como él menciona esta idea de corporalidad y fisicidad, eh, la pregunta va orientada justamente a esto de eso es una pérdida de materialidad o un desplazamiento hacia el cuerpo. Y eso es un poco se puede responder que en realidad no es una pérdida de materialidad, sino que la obra en la escultura sonora o en el arte sonoro en general podría decirse que va del objeto hacia el cuerpo, ¿no? O sea, no es que es una pérdida de materialidad, sino más bien un desplazamiento del objeto hacia el espacio, sería. Como que ya es algo, ya no está, la obra no está tan centrada en el objeto artístico, sino en la relación entre el que hay entre el sonido, el espacio y el cuerpo, ¿no? Entonces como que no, uno podría pensar que no hay una pérdida de materialidad en esa idea de corporalidad de la escucha, sino que es algo que va del objeto hacia el espacio y hacia el cuerpo, ¿no? Este, no sé ustedes qué pensaron, si pensaron algo alrededor de eso, o en función de eso, en relación a eso, o lo entendieron así. Es decir, que la obra es algo que está entre, ¿no? Que está entre el espacio y el cuerpo, ¿no? Como el sonido como mediador, es decir, no es algo ya objetual, que es algo que está directamente relacionado con la idea de campo expandido de Krauss, ¿no? Es decir, la escultura tradicional ya no es un objeto que está ahí en un pedestal, sino que es algo que se expande a campos, hacia campos. Ya es algo que está ¿no? Que se da en un espacio, se expande, y es algo que está ¿no? Que si se le añade sonido en la escultura sonora, la obra está entre el cuerpo, el espacio, y el sonido está ahí como mediador, ¿no? Esa es la obra, ya no es el objeto. El sonido no es el objeto. Mm. Sí, claro. Tal cual. Sí, el sonido como mediador entre el espacio y el cuerpo. Sí, sí, sí. Este. Sí,
Ujú, ujú. Sí, tal cual. Sí, esa es la idea de plurisensorialidad o multisensorialidad, que aparecía también en el texto que habíamos visto la clase pasada. Este, pero bueno, me parece la idea central es que esta idea de un poco lo que está relacionado con lo que decías antes, de esto de que el texto sitúa el sonido en una relación más encarnada, sería, ¿no? Como que adquiere cuerpo en la medida en que afecta y es percibido por el cuerpo del escucha, ¿no? Este, y, y después más adelante menciona esta idea de que la escultura esculpe el sonido en el espacio y esculpe el espacio con el sonido, ¿no? Ahí aparece como eh, este enfoque, estos dos enfoques. Por un lado, la escultura es la fuente y por otro lado, el propio sonido puede ser escultura. O sea, el propio sonido puede configurar espacio. Eso es la idea de esculpir el espacio con el sonido, ¿no? Cómo uno puede modificar el espacio con el sonido. Bueno, uno puede generar espacio a través del sonido, que en realidad es un espacio virtual adentro de otro real, ¿no? Que es un poco lo que también plantea cualquier obra de arte sonoro, es generar un espacio virtual adentro de uno real. O sea, uno está uno va a montar una obra en una sala y esa es la sala que tiene su propia lógica, su propia acústica, pero por otro lado uno quiere en la obra generar otro espacio adentro de ese espacio, digamos, y incluso podrías querer generar múltiples espacios, ¿no? Virtuales, quiero decir. Es decir, que vos entrás como en en otro espacio, en otra realidad, digamos, y transitas eso, te recorres eso. Eh, en ese sentido también esto que dice de que no solo físicamente, sino también afectivamente, ¿no? Cuando dice el espectador escucha, se involucra no solo físicamente, sino también afectivamente. Este, y también cuando dice la escultura invita al espectador a habitarla, ¿no? Como este, también con la escultura como algo que te rodea, o introducir su cuerpo dentro del cuerpo de la escultura, es como que ahí hay una idea de otro espacio, ¿no? El cuerpo de la escultura y tu cuerpo se introduce dentro del cuerpo de la escultura. Esta idea del espacio de la escultura que es virtual adentro del espacio real, etc. Este, y después por eso menciona las obras de Bernard Leiner, que es el arquitecto, ¿no? Que tiene varias. Y ahí menciona esta obra Cilindro Sonoro. Bueno, que después más adelante la vamos a ver. Menciona algunas obras de Harry Parch, del escultor norteamericano. Eh, y menciona también esta idea de escucha corporal, que es algo que planteaba Harry Parch, ¿no? El sonido corpóreo, la fisicidad del sonido. Y hablando un poco de espacialidad del sonido y campo expandido, que es algo que también se menciona en este texto, de ahí viene un poco la segunda pregunta. Dice, ¿cómo puede leerse el pasaje de una concepción temporal del sonido a una espacial? ¿No? Que es un poco lo que propone el texto a la luz del campo expandido de la escultura. Si eso implica una reconfiguración disciplinar o una hibridación, sería, ¿no? Y eso por ahí se puede leer en continuidad con lo de Krauss, cuando ella describe el pasaje de la escultura moderna hacia el campo, ¿no? Esto que propone este texto desde lo temporal hacia lo espacial. Este, Ahí otra vez volvemos a la misma idea de que la obra, la escultura pasa del objeto a organizarse en función de relaciones, o sea, es en relación con el espacio, con la arquitectura, con el paisaje, de ahí la expansión, ¿no? El campo expandido. Es decir, que el sonido no se presenta como algo
un objeto delimitado, sino como un fenómeno que configura y a su vez es configurado por el espacio, ¿no? Es decir, este, el espacio, eh, eh, digamos, configura el sonido y a su vez con el sonido puedo configurar espacio. Esa es un poco la idea de... El ejemplo más paradigmático son las obras de Bernard Leiner. Es decir, que el sonido introduce esta como dimensión relacional, sería o procesual, que es un proceso, algo que planteaba también Ariza con las esculturas cinéticas, con la idea de inclusión del movimiento, ¿no? Es más como un proceso y no es como una cosa que está ahí, como un objeto que puedo ver y es fijo. Este, y, y después, bueno, menciona esta idea del que el sonido ocupa el espacio determinado por la escultura y adopta el cuerpo del objeto escultórico, ¿no? Eh, También como el sonido como algo que se esculpe en el espacio. Pero más o menos esas son las ideas centrales del texto. Este, Después la tercera pregunta iba más relacionado al estatuto de la obra, el rol del espectador. O sea, si ahora la obra no es el objeto, sino que se constituye en la interacción justamente entre el objeto, el sonido y el espacio y el espectador. O sea, entonces, ¿dónde está la obra? Sería, ¿no? Como podemos seguir pensando, puede seguir pensándose la obra como un objeto o es más una situación o un evento, un dispositivo, digamos, ¿no? Este, no sé ahí ustedes qué opinan o qué les parece. Teniendo en cuenta esto de que la obra acontece en la relación, ya no es el objeto, ¿no? Sino en el sentido de Krauss, no es la escultura moderna en un pedestal, algo fijo, sino que es algo más procesual y relacional, ¿no? O sea, ¿dónde está la obra? ¿O la obra qué es? ¿O la obra está en mí? Sería como plantear un poco... ¿Ibas a, ¿Ibas a decir algo? Mm, mm, ujú, ujú. Claro. Sí, en ese sentido, como que el espectador, digamos, ya no es como un receptor pasivo, sino que vos activas la obra. Por supuesto que eh, sí, el artista te pone los sonidos ahí y vos, eh, por supuesto que le vas a prestar más atención a uno que a otro, ¿no? Y ahí es donde vos configurás o haces la obra. Como si lo mismo que en un cuadro, digamos. Vos un cuadro siempre te va a llamar más la atención una parte, más una figura, porque no lo puedes abarcar todo, ¿no? Pero en ese sentido vos haces o le das sentido a la obra, es decir, el artista te pone los sonidos ahí y vos le vas a prestar atención más a una cosa que a la otra. En ese sentido vos sos el que activa la obra. Este, y eso siempre es a partir de la escucha atenta, ¿no? De la escucha eh, que siempre es crítica en algún sentido. Este, Porque también te preguntas por qué el artista o la artista puso ese sonido ahí y no otro, qué sé yo. Este, el artista o la artista puede tener una intención y vos tenés, de repente, vas para otro lado, qué sé yo. Este, em, pero bueno, sí.
Sí, no, no. No, iba a decir que en definitiva la obra existe en tanto acontecimiento y no es una entidad fija, ¿no? Eso es lo que viene, plantea desde Krauss hasta este texto, digamos, ¿no? Y no hay una experiencia única, o sea, es, qué sé yo, hay múltiples actualizaciones. Este, cada persona que va a ver una obra va a tener una experiencia diferente y eso es una obra diferente tal vez. Que no necesariamente es la que tenía el artista en la cabeza, ¿no? Sí. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Sí, además, bueno, por supuesto que tu cuerpo hasta inclusive modifica físicamente el sonido, ¿no? Porque tu cuerpo absorbe también, absorbe el sonido, entonces modifica. Cuanta más gente hay en un lugar, te va a cambiar la percepción, sí, en definitiva. Este, ujú, sí. Y, y bueno, después con respecto a la última pregunta, que ya está más referido a la escucha y a los sonidos de la cotidianidad, dice en qué medida la atención a los sonidos cotidianos y residuales implica una redefinición de la experiencia estética. Puede pensarse este desplazamiento como parte del mismo proceso que según Krauss desestabiliza las categorías tradicionales del arte. Esto, bueno, la inclusión del ruido es algo que está relacionado con los futuristas, ¿no? Este es como el antecedente directo, el ruido como categoría estética. Pero por ahí eso implica también como una expansión de algo que puede ser considerado justamente como una experiencia estética. O sea, algo que está relegado como el ruido o incluso el silencio, ¿no? Que eso pasa a ser algo, pasa a ser una materia de percepción consciente, y es, por lo tanto, experiencia estética, ¿no? El ruido, el silencio o los sonidos residuales, digamos. Este, y eso por ahí se puede pensar en relación con la desestabilización de las categorías tradicionales que describe Krauss, ¿no? Es decir, así como la escultura se deja de definir por sus materiales o su forma, la experiencia estética deja de estar ligada a objetos artísticos específicos, ¿no? Es decir, ya no es el sonido lindo, la nota, la escala, sino que ahora puede ser el ruido o incluso el silencio si nos remitimos a las obras de Cage, por ejemplo. ¿Sí? Eh, que lo menciona. Sí, claro, totalmente. Este. Ujú, sí, sí, sí. Este. Y.
nada, bueno, quizá por último, se podría decir que la distinción entre arte y vida, como ahí se vuelve como más porosa, ¿no? Como esto de la escucha atenta del entorno cotidiano, o sea, te transforma la percepción, pero además te cuestiona como los límites institucionales y conceptuales de la obra, digamos, ¿no? O sea, como te acerca más a prácticas más abiertas, más procesuales, más situadas también. Eh, y porque además ahí también algo de lo que no hablamos es de la simbólica del espacio, ¿no? O sea, hacer situar una obra en un determinado espacio tiene una simbólica particular. O sea, ¿por qué se sitúa ahí, no en otro espacio? Es decir, ahí eh, surge como otra dimensión de la obra, ¿no? Este, em, que tal vez es algo que está más relacionado en ese sentido a la escultura tradicional, en el sentido de que la escultura era algo que estaba en un espacio, que remitía a la simbólica de un espacio en concreto, ¿no? Que es tal vez algo que viene de esa tradición, quiero decir, ¿no? Ahora la escultura es como una cosa más este, nómade, digamos. Este, o sea, hay una redefinición ahí, quiero decir, la simbólica del espacio, es decir, porque uno hace un espacio, las obras site specific, ¿no? Bueno, ¿por qué ahí no en otro lugar? Eso que quiero decir, ahí se abre otra dimensión. Este, pero bueno, nada, un poco quería cerrar con, así, reflexionando un poco sobre estas ideas. Este, es un texto un poco raro porque tiene algunos, no sé si está muy bien escrito, pero sí, pero bueno, las ideas que plantea están tan buenas. Bueno, con estos, si les parece, cerramos. Este, la clase está grabada. Yo la fui cortando igual en partes para que no quede todo el tiempo corriendo. Este, así que bueno, si pueden, vayan completando las actividades en la medida en que puedan. O sea, no. Eso, porque sé que están con otras cosas. Así que bueno, si tienen quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, y si no, bueno, terminamos acá. Este, no sé qué les pareció la clase, si fue muy larga, si... Tal vez son muchos ejemplos. Y por ahí los videos los pueden ver ustedes, como que tampoco quería hincharlos mucho con eso, pero, pero bueno, no sé. Hmm. Sí, los límites son muy finitos. Hmm. Ujú. Ujú.
Mm, sí. Sí, inclusive la misma Rosalind Krauss en ese texto, bueno, como que plantea un poco eso, ¿no? Este, con esta idea de la expansión, el campo expandido, digamos, ¿no? Sí, son límites fijos, pero no hay nada definitivo. Em, eso. Bueno, no sé si quieren hacer algún otro comentario. Y si no podemos... Hmm. Es... eh, claro, sí, sí, sí. El tema también es cómo lo plantea cada artista, ¿no? Hay artistas que te dicen directamente, yo lo pensé como una escultura sonora. Otros te dicen, esto es una arquitectura, y te dicen directamente, esto es una arquitectura sonora, ¿no? Para mí es un poco eso, pero en el caso de la obra de Neuhaus yo diría que es las dos cosas. Una escultura es una escultura sonora y es una instalación sonora. Instalación en el sentido de que es algo que está instalado en un lugar con parlantes. Que los parlantes pueden ser el objeto emisor o puede haber una fuente, la fuente que sea, sonora digo. Y es una escultura en el sentido de que, yo no me acuerdo cómo lo plantea él, pero en el sentido de que vos, un poco lo que plantea con, sí, la idea de zumbido y es que vos sientas como que tocas el sonido, que hay como una idea de fisicidad, de corporalidad, de que vos sientas y percibas el sonido, no solamente que lo escuches, sino que lo vibres, que lo sientas con el cuerpo. Y también hay una idea de creación de espacio, este, del sonido que está ahí en ese espacio real, creando un espacio virtual. Este, Me parece que es las dos cosas. Este, pero bueno, eso también depende de cómo lo define el artista o el artista, ¿no? Me parece. Em, en el caso, por ejemplo, de Bernard Leiner, que es el que menciona este artículo, él muchas horas dice esto es una escultura sonora, otras te dice es una arquitectura sonora porque él es arquitecto. Este, y, pero en definitiva son instalaciones también, ¿no? Porque son obras instaladas. Yo creo que la instalación es eso, es una obra instalada. La escultura creo que remite más a una experiencia eso, multisensorial, donde vos sentís que podés tocar el sonido, podés vibrar con el sonido. El sonido como generador de espacio, creador de espacio. No sé, me parece que es un híbrido, ¿no? Por eso los límites se desdibujan, pero yo creo que diría que es las dos cosas. Em, bueno, ahora sí los dejo en paz. Gracias por su atención y bueno, gracias a todos y a todas y nos vemos el miércoles que viene. Bueno, chau chau.